Buenas noches, tengan un cordial saludo de parte del capítulo técnico IEEE Geoscience Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Mauricio Saca, miembro de dicho capítulo estudiantil. Como capítulo técnico consideramos muy importante fomentar la inclusión en nuestra sociedad. Es por eso que este día hemos organizado una clase de lengua de señas salvadoreña en conjunto con la Academia Enseñas, que será impartida por Roberto Landaverde. Sin más preámbulos, daremos inicio a la Masterclass Lengua de Señas Salvadoreña LESA, a cargo de Roberto Landaverde. Déjenme contarles que él es un intérprete de lengua de señas salvadoreña en diferentes ámbitos, como son educativo, gubernamental y judicial, y cuenta con más de 12 años de experiencia en el área, y además es el fundador de la Academia Enseñas El Salvador. Sin más, le cedo la palabra a Roberto. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues esperamos que que nos podamos divertir y que podamos aprender mucho en esta noche. Bueno, si gustan, comenzamos. Cuando una de las cosas importantes creo que para el desarrollo del ser humano ha sido evidentemente el cuestionarse las cosas, hacerse preguntas. ¿Por qué el cielo es de tal color? ¿Por qué existe el mar? ¿Por qué no el mar nunca se sale? ¿Por qué están las estrellas arriba? ¿Por qué? Eso es importante, el hecho de preguntarse las cosas. Y pues dicen que, digamos, no son tan importantes las respuestas, sino las preguntas. Entonces también quiero que en este momento que nosotros estamos acá, que podamos participar y podamos como ir conversando en esta noche, en este pequeño momento que vamos a estar compartiendo. Y entonces quisiera traer varias preguntas para que podamos ir, quizás no contestando, pero quizás pensando en alrededor de eso para que nosotros podamos ir siendo como una mejor sociedad, una sociedad en la que podamos pensar en todas las diferencias de seres humanos que existimos, que tenemos. Entonces, desde siempre el ser humano se ha estado constantemente preguntando las cosas. Ahora traigo como primera pregunta, ¿qué es la inclusión? Porque creo que este tema también está como bastante de moda. Ahora hablamos de la inclusión, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Hay muchas cosas que se están hablando y, como repito, se está poniendo de moda. Eso me gusta que se esté hablando mucho de este tema, pero que pase del hecho de estar de moda a que verdaderamente tomemos ese concepto para nuestro diario vivir, que no solamente sea como una moda. Ahora, la inclusión, en una primera fase, podría decir que muchas veces consideramos que la inclusión, más con esto del lenguaje inclusivo, es justamente hablar de eso, de todas, todos, de cambiar algunas letras en las terminaciones. A ver, pero digamos eso, la inclusión va también, puede ser que sea eso, pero va mucho más allá también de eso. Cuando estamos hablando de inclusión, muchas veces también consideramos en las poblaciones LGBTI. Sí, pero también tiene que ver con pueblos originarios, también, además con juventudes, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Entonces, todos estos grupos es lo que hacen cuando estamos hablando de inclusión, estamos hablando de todos estos grupos, es decir, pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres, que no es un pueblo, no es una minoría, sino muy al contrario, pero sí, ciertamente que tiene algunas desventajas, como las juventudes, además, y población LGBTI como personas adultas mayores. Entonces, cuando estamos hablando de inclusión, nos referimos a todos estos grupos, a todas estas personas.
Ahora, digamos, hay unos términos también que me gustaría que comenzáramos a ver, porque creo que es como bastante importante que vayamos conociendo, como esto está como un poco de moda, entonces escuchamos bastante estos términos. A ver, hay que entender primero qué no es la inclusión. Podemos ver en uno de los cuadros de los superiores, donde dice exclusión, pues cuando hablamos como de normalidad y todos somos normales, entre comillas, pero hay personas que están fuera de la sociedad por sus diferencias. Entonces, cuando eso se llama verdaderamente exclusión, cuando no tomamos en cuenta a estas personas, pero el siguiente cuadro, la segregación será entonces como, bueno, sí, tomémoslas en cuenta, hagamos cosas para ellos, para personas con discapacidad, por ejemplo, o como programas para adultos mayores o para mujeres, pero es exclusivamente solo para ellos, para estas personas. Entonces aquí a veces eso no es inclusión, sino será segregación, tener a estas personas o crear programas específicamente para ellos. Por decir un ejemplo, como crear escuelas como solo para ciegos. Entonces, personas ciegas solo van a ir a esta escuela. Entonces ahí no hay una inclusión, sino que lo que estamos haciendo es segregando. Pero ahora, integración será algo como que digamos, bueno, está bien, vengamos y a las escuelas, aceptemos a personas con discapacidad o, por ejemplo, a población LGBTI, pero también, aparte, como que creemos un grado solo para este tipo de personas. Entonces, eso es integración, es como que, digamos, una persona sorda viniera y estemos participando en una reunión y no exista la lengua de señas, que no se esté, entonces la información no va a ser accesible para esta persona. Entonces, ahí a veces dejamos que participe, pero, o bueno, o la incluimos, pero no está participando. A veces sucede eso en la sociedad. Es decir, venimos y decimos, no, está bien que las personas sordas participen, pueden votar, pueden hacer esto y lo otro, pero muchas veces tampoco las personas sordas tienen no pueden participar plenamente en los espacios. Pero la inclusión, que es el tema que estamos hablando, la inclusión trata de que las personas puedan estar dentro, que puedan participar en igualdad de condiciones, pero que sea una participación verdaderamente plena. Es decir, que estas personas gocen de igualdad de condiciones, de derechos. Ahora, traigo a colación también otra pregunta. ¿Y somos de verdad todos y todas iguales? A ver si en esto también ustedes me van ayudando y van poniendo en algunos comentarios si consideran que son ustedes iguales, sí o no, entre todos y todas. A veces se crea como un poco de confusión, pero a ver, les dejo como la pregunta y me gustaría que fueran participando, que escribieran sus comentarios si ustedes consideran que sí todos somos y todas iguales. A veces, bueno, esto también como lo de la pandemia, y hemos estado haciendo como varios webinars o reuniones tipo estas, pero digamos se pierde un poco eso de escucharlos, verlos, pero pues también digamos la tecnología sirve y podemos escuchar o bueno, leer en este caso sus comentarios y ver. Entonces quisiera que participaran y ustedes me respondan si todos y todas somos iguales. Pues ahí Edwin Hernández, Mayra Velázquez también dicen no, no todos y todas somos iguales. Bueno, eso es una buena respuesta, quizás sí. Sí. Sí, la gran mayoría estamos diciendo si todos y todas somos iguales. Bueno, entonces, a ver, tenemos como un sinfín de diferencias. El ser humano en sí es una característica esencial de ser seres humanos, es que somos diferentes. Todos y todas somos completamente diferentes.
Entonces quizás esa me gusta que estén como contestando no, porque en una primera etapa, quizás en una primera respuesta, para que vayamos analizando, es quizás la respuesta a esa ideal es no, no todos y todas somos iguales. Y me recuerdo cuando estaba estudiando como eso de bachillerato, me enseñaron en sociales que sí, todos y todas somos iguales ante la sociedad. A veces creo que eso hace un poco de mal, porque cuando consideramos que todos somos iguales y tenemos que cumplir, o sea, todos somos iguales y tenemos un estándar que estamos acá, pero cuando vemos a una persona que es diferente a este estándar, como somos nosotros, entonces vemos a esa persona rara. Como es diferente, la excluimos, porque nosotros que estamos buenos, sanos, que todos somos iguales, que llenamos o cumplimos los parámetros, como repito, cuando vemos a estas personas se nos hace raro. En cambio, si hubiéramos crecido con el chip, digamos, diferente, que todos y todas somos completamente diferentes. ¿Diferencias? ¿Qué tipo de diferencias? Pues diferencias en pensamiento, podemos mencionar. Sí, tenemos diferentes formas de pensar y por eso ahí se evidencia con las teorías, digamos, cómo se creó este universo, pues surgieron un montón de teorías que también eso da respuesta a la sociedad en que estábamos viviendo. Los partidos políticos, bueno, aquí no vamos a hablar de política, pero digamos, hay partidos políticos y eso demuestra que pensamos completamente diferente. Eso no es malo, muy al contrario, sino que nos enriquece a nosotros como sociedad que seamos diferentes, que pensemos diferente. Bueno, además tenemos diferencias físicas, es decir, una persona, bueno, las diferencias físicas que son tan evidentes como que somos unos morenitos, otros chelitos, altos, gorditos, bajos, unos tenemos el cabello ondulado, colocho, liso, unos de un color, otros más claros, otros más oscuros, diferencias físicas, unos las orejas más grandes, algunos no nos crece para nada barba, nos hemos echado sábila, nos hemos rasurado, pero nada, nos crece barba, otros no quisieran tener barba. Pero también dentro de esas diferencias físicas podemos mencionar que unas personas se desplazan de una forma diferente a como nosotros lo solemos hacer. Otras personas se comunican de una forma diferente a esta como la estamos haciendo ahorita, oralmente. Otras personas también acceden a los textos de una forma diferente. La lectura no es visual, sino es manual. Y otras personas aprenden a otro ritmo. Bueno, nosotros quizás sin tener ninguna discapacidad, pues unos somos más visuales, otros somos más auditivos, otros tenemos que ver, oír y hacer, etcétera. Entonces somos completamente diferentes. Es cierto que en la sociedad, pues habemos diferentes edades, tenemos diferentes edades y dentro de esas diferentes edades también tenemos diferentes necesidades. Somos diferentes hombres y mujeres. De ahí marca ya una gran diferencia. También si una persona vive en la zona rural o en la zona urbana, hay diferencias. Entonces, acá, por ejemplo, como digo, las diferencias no son malas, no son negativas. Muy al contrario, las diferencias, ser diferentes es una característica esencial de ser seres humanos. Y además, otras características pueden ser en habilidades. Hay personas que tienen habilidades para la computación, para los idiomas, para esto, para lo otro, en personalidad, etcétera. Entonces, en una primera instancia, no. Todos y todas somos completamente diferentes. Pero, a ver, aquí Gloria Beltrán dice, no somos iguales, tenemos diferencias físicas y observamos las cosas de diferente punto de vista también. Gloria Beltrán, sí, muchas gracias, eso es cierto. Y como decía, puntos de vista, o sea, también pensamos las cosas diferentes, pero en una sola cosa, sí, todos y todas somos iguales, en derechos humanos. A ver, también si quisiera que interactuáramos un poco en cuáles son los derechos humanos.
a ver si participan y escribimos en qué derechos somos todos y todas iguales. Entonces, completamente diferente, el ser humano es una característica esencial de ser seres humanos, ser diferentes. Pero en una sola cosa sí somos iguales, en derechos humanos. ¿Qué derechos? Derecho a la libre expresión, muy bien. A ver, ese es uno de los derechos, a libertad de expresión. Tenemos 30 derechos humanos, son 30. Vamos a ver cuántos más vamos, vamos escribiendo, van compartiendo acá. Además, otro derecho es a la educación, a la vivienda, a un hombre a salud y a la educación. Derecho a la vida, a un hombre, a salud, educación. Sí, y esto me gusta, porque cuando decimos derecho a la vida, y hoy también que está como un poco de este tema de moda, el derecho a la vida, sí, a una vida, pero también hace falta que sea una vida digna. Eso también es importante, porque es como sí que nazca y después, pero sí, una vida digna, a la salud, a la educación, al trabajo también mencionan. Eso es muy importante. Hay una ley, la ley de equiparación de oportunidades. Esa es una ley que en este momento pues va a quedar sustituida por otra que recientemente se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, que se llama Ley de Inclusión. Pero había un artículo que por cada 25 personas, como mínimo una persona debía de tener algún tipo de discapacidad. Entonces, a veces ese es un poco paradójico porque estoy mencionando que todos somos completamente diferentes, pero en una sola cosa sí somos iguales, en derechos humanos. Pero a veces, por esas diferencias, es decir, por ser seres humanos, porque los seres humanos somos así, diferentes, pero por esas diferencias se nos ven vulnerados ciertos derechos, como a la educación, al trabajo, porque de repente si hay una persona con discapacidad, una persona en silla de ruedas, por ejemplo, podemos decir, ay, sí, pero mira, aquí el lugar para entrar no es accesible, o sea, no podemos darle un trabajo porque tenemos que hacer rampas, o muchas veces en las escuelas de igual manera, vienen y dicen, sí, pero fíjese que, bueno, conozco de un caso que el chico estudió 9º grado, terminó, pero en esa escuela solo llegaba hasta 9º grado, posteriormente para estudiar bachillerato tuvo que ir a buscar un instituto donde si ya pudiera, y una persona en silla de ruedas buscó el instituto que estaba más cerca, pero le dijeron que no era posible estudiar ahí porque todo bachillerato estaba en la segunda planta, y entonces en la entrada también hay como gradas, y entonces no hay fondos para hacer la rampa. Pero bueno, mi pregunta es como, ¿qué aprendizaje no se obtiene si uno no está elevado? Es decir, que porque bachillerato uno tenía que estar en la segunda planta. Perfectamente pudieron haber bajado ese grado, o todos los demás, es decir, en los que él iba a seguir, en la parte cerca de la entrada, de los baños, y además que hubieran participado todos los demás compañeros o la escuela para poder, de repente se hacen como, bueno, uno se la puede ingeniar, de repente vender pupusas, hacer rifas, para poder haber hecho una rampa. Eso hubiera cambiado considerablemente la visión de los estudiantes cuando en el colegio o en ese instituto hubieran tenido una persona con discapacidad y todos hubieran aportado para que el espacio se adecuara a él. Entonces, como digo, a veces es un poco paradójico que el Sigmund dice derecho a la infraestructura adecuada, correcto, justo de lo que estamos hablando. Entonces, es como, y quisiera como, estamos hablando de este tema, justo para que nosotros que estamos pues conociendo este tema, seamos también partícipes, porque a veces cuando decimos, sí, es que la sociedad debe de tener a estas personas incluidas, la sociedad, a veces echamos como la culpa solo al gobierno, a las instituciones, pero también muchas veces a partir desde nosotros, porque puede ser
que seamos maestros o porque trabajemos en una unidad de salud o seamos médicos, y también nosotros podemos ir haciendo diferente esta sociedad. A ver, también rápidamente quiero hablar un poco de los enfoques hacia la discapacidad. A ver, quiero que hagamos un pequeño resumen para que vayamos como hilvanando de lo que estamos hablando. Bueno, a ver, vamos a hablar aquí como un poco de inclusión, y la inclusión es tratar a todas las personas que son como grupos vulnerables, que puede ser, por ejemplo, personas, pueblos originarios, población LGBTI, mujeres, adultas mayores, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Y justo nos vamos a ir centrando en esto, de lo que estamos hablando, y comprender que todos y todas somos completamente diferentes. No es malo, es una característica esencial de ser seres humanos completamente diferentes, pero en una sola cosa, si todos y todas, o deberíamos, es el ideal, ser iguales, que es en derechos humanos. Y pues los derechos que hemos estado mencionando, pero también les dejo la inquietud para conocer, y aquí podemos buscar, por ejemplo, si tenemos un teléfono, buscar en Google cuáles son los 30, porque son 30 derechos humanos, y creo que no los mencionamos todos, y buscar los 30 derechos humanos, y ahora vamos a ir centrándonos a hablar sobre específicamente este grupo, las personas con discapacidad. Entonces vamos a ver estos enfoques. El primero es un enfoque tradicional, un enfoque donde se miraba a la persona con discapacidad como una persona que era una carga para la sociedad, porque no era útil. Por ejemplo, digamos los parámetros griegos de perfección del cuerpo. Entonces después, cuando venían de las guerras y tenían alguna amputación, o tenían una mano, una pierna, lo que hacían era despeñarlos, porque esos no iban a ser útil a la sociedad, porque digamos, tenía que producir, entonces, sino que se iba a quedar a mendigar, entonces lo miraban como una carga. Esta es un enfoque tradicional, ver a una persona con discapacidad que no sirve para nada, pero también va en un enfoque que es Dios, es un castigo divino. A veces decimos como, mire, y fíjese que le salió enfermo el niño a la plana. Es que mira, esa familia es mala. Dios las castigó. Ese es como un enfoque tradicional. Vamos a ir viendo los demás. El enfoque médico, este tiene que ver cuando, después como de la Segunda Guerra Mundial, hubo una capacidad a raíz del conflicto, pero también un poco con esto de la revolución industrial, y entonces necesitaba que estas personas produjeran dentro de la economía, que fueran activos, y entonces comienzan a rehabilitarlos, y como decíamos, pues nosotros que estamos, abro comillas, sanos, que estamos hasta aquí, entonces estas personas que son como enfermas, minusválidos, etcétera, tenemos que hacer que lleguen para que sean iguales que nosotros, pero eso de la igualdad, pues, solamente en derechos humanos, porque somos completamente diferentes, y aquí este médico trata de curar, ser normal, cuando hemos visto que somos completamente. A ver, ¿será que si me veo? Sí, ahí estoy. Perdón. Entonces mencionaba el enfoque humano, el enfoque médico es tratar de curar a las personas y hacerlas para que funcionen y sean productivas. Ahora, el enfoque social o enfoque caritativo, este va con miras a que pobrecita la persona, con un poco lastimero, y entonces a las personas, dice Elsie Guzmán, se mira a la persona como incapaz y hacer un trabajo, y no es así. Correcto, este enfoque social también podríamos verlo así, y entonces estas personas necesitan de caridad, necesitan que les ayudemos. Yo conozco de un caso de una amiga
pues ella trabajaba en el gobierno, era una persona que era maestra de ceremonia, era una persona ciega, pero que además trabajaba en una radio. Tenía 2 trabajos. Era una persona ciega. Y entonces ella estaba esperando afuera de la cabina para entrar a su turno en la radio. Y entonces hubo una persona que salió de la cabina a la que ella iba a entrar y vio que era ciega y que estaba ella ahí esperando con su bastón. Y entonces esta señora le debe haber tocado la conciencia y de haber dicho, pobrecita, y le dio dinero. Y le dijo, mire, espero que no se ofenda, le dijo, y le dejó un billete. Y entonces ella le dijo, ¿y qué es esto? No, dinero, le dijo, porque pobrecita, y quizás no sabía que ella tenía 2 trabajos. Y entonces, bueno, ¿a quién no le gustaría que le den 5 pesos por ahí, verdad? Pero bueno, yo le pregunto, mire, ¿de cómo era el billete? Le dije yo, ah, de $5, me dice, no, hombre, uno de 20 tuvo que haber sido. Pero, es decir, no importa de cuánto haya sido el billete, sino es como ver a la persona con discapacidad y decir, pobrecita, y yo que estoy buena, que yo que estoy sana, vengo yo y me da lástima y yo le doy. Pues esta persona tenía trabajo. Muchas veces, como hemos mencionado, a veces sí, es cierto que estas personas con discapacidad no tienen trabajo, pero también hay otras que sí lo tienen. Y nosotros deberíamos de enfocarnos mejor en que nosotros y ser el ambiente amigable para estas personas. Y vamos a ver entonces el enfoque con derechos humanos, que justo como el tema que está hoy en boga, o es el enfoque que deberíamos de tener ahora presente, y hace como una mezcla también de un enfoque donde lo más importante es la persona humana. Eso es lo más esencial. Y entonces, cuando hemos dicho que las personas, nosotros los seres humanos somos completamente diferentes, entonces las diferencias no importan. A ver, entonces ahora quiero que también participemos y voy a poner una encuesta. Entonces quiero que ustedes, por favor, entren a una dirección que les vamos a pasar para que ustedes puedan votar. Vamos a ver, vamos a hacer esto, que ustedes comenten cómo consideran ustedes que se le llaman a las personas con discapacidad. Vamos a ver si entramos a esta página, que es www.menti.com. Entran con sus celulares o acá desde la compu y introducen este código que está aquí, 8142-384, y quiero que me respondan cómo ustedes han escuchado que le llaman a las personas que no miran, que no escuchan, que no pueden caminar, que se desplazan de una forma diferente, a las personas que aprenden de una manera diferente a la de nosotros. Entonces, quiero que ustedes me pongan algunas palabras, cómo creen ustedes que se les llama a este tipo de personas, cómo ustedes han escuchado en la sociedad, en la tele, en la radio, o cómo ustedes también les llaman, ya sea términos incorrectos o términos correctos, términos apropiados o términos inapropiados. Entonces, ¿cómo creen ustedes que le llaman a este tipo de personas? Entonces, a ver si ustedes podemos interactuar y ver cómo nosotros escuchamos que le llaman a estas personas. La respuesta: personas con discapacidad especiales. Vamos a ir esperando para que otras personas puedan ir comentando también, para que vayamos viendo y tengamos un poco del panorama de cómo en la sociedad es nombradas a estas personas. Por ahí tenemos sordomudo, cieguito. Sí, es cierto, esos son términos que solemos escuchar.
Vamos a ver si también aquí están comentando personas especiales, cieguitos, discapacitados auditivos también. Sí, vamos a ver si vamos viendo esos otros términos. A ver qué más tenemos. Una carga, dicen, sí. Especial, personas especiales, sordomudos. Sí, sí. Vamos a ver si siguen participando también para que podamos tener como un panorama y conocer cómo escuchamos en la sociedad que le llamamos. Dice discapacidad auditiva, especial, enfermitos, discapacitados. Muy bien. Ahora, digamos, sí, estos son como algunos términos. Ahora también quisiera que si seguimos en esa misma encuesta y con el código ese mismo que está 81423884, también cómo llamar correctamente a una persona que no escucha. Y aquí vamos enfocándonos más al tema que nos convoca esta noche. Entonces, ¿cómo ustedes han escuchado que le llaman a este tipo de personas? A las personas que no escuchan. Aquí tenemos entre algunas que pueden votar como mudo, que esas son las que habían mencionado anteriormente. Personas con discapacidad auditiva, sordomudo, no oyente, persona sorda, discapacitado auditivo. ¿Cómo creen ustedes que es correcto mencionar o llamar a este tipo de personas? Vamos a ir esperando un poco para que ustedes también puedan participar y veamos algunas de las palabras que consideran. A ver, y ahí dicen persona sorda en el cuarto, no oyente en el tercero, mudo, persona con discapacidad auditiva. Muy bien, ahí vamos viendo cómo van votando. Discapacidad auditivo, sordomudo, muy bien. Digamos, seguimos todavía en el primer lugar con persona con discapacidad auditiva. Es interesante cómo nosotros consideramos que se le llama o consideramos a este tipo de personas. Y a ver, vamos entonces a quedarnos quizás con esta persona sorda, dice por acá también Elsie Guzmán. Muy bien. Y a veces entiendo, porque esta forma de llamarles, que muchas veces es peyorativa, responde a los diferentes enfoques que hemos visto anteriormente, al enfoque tradicional, al enfoque social, al enfoque médico, y vamos a ver la forma correcta con un enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es el término apropiado para llamar a las personas sordas? Entonces vamos a... Muchas gracias a las personas que estuvieron por acá participando. Entonces, ahora, tenemos acá estos términos, por ejemplo, el incorrecto dice minusválido o discapacitado. A ver, aquí cuando decimos minusválido, sería más o menos como nosotros tenemos valor, nosotros somos valiosos, y estamos acá. Y las personas con discapacidad son de menos valor. O cuando decimos inválido, quiere decir que no son válidos o minusválido. Entonces, esos términos no son como los más apropiados porque hemos visto que somos completamente diferentes. Es una característica esencial de ser seres humanos, ser diferentes. Entonces, cuando tenemos esas diferencias físicas, simplemente somos personas, pero no con menos valor. Entonces, este término, minusválido, no es apropiado, mucho menos discapacitado. Vamos a ir viendo esto, por ejemplo, los incorrectos. Primero, retrasado, subnormal, deficiente,
sordomudo, esos no, que sufre o que padece, tampoco. Entonces, los términos correctos son persona con discapacidad. Entonces, aquí hay que reconocer siempre y antes que todo que son personas. Entonces, el término, hay que decir persona con discapacidad y posteriormente el tipo de discapacidad que tiene. Entonces, una persona que anda en silla de ruedas es una persona con discapacidad física. Una persona que no puede escuchar puede ser una discapacidad auditiva o una persona sorda o también una persona con discapacidad intelectual. Siempre y todo reconocer que son personas. Aquí, por ejemplo, hay un comentario y eso me gusta. Por ejemplo, dice persona sorda con un enfoque de derechos humanos. Entonces, los términos con enfoque de derechos humanos es decir, persona con discapacidad y mencionar el tipo de discapacidad. Y para el caso de las personas sordas es persona sorda. Y a ver, y entonces aquí decíamos que era una clase de lengua de señas, y entonces es como, bueno, y aquí yo vine a aprender lengua de señas, y ustedes más o menos así como, bueno, sigo esperando. A ver, hemos tratado de hacer esto también como una parte introductoria, considerar que todos y todas somos completamente diferentes, y atendiendo esas diferencias con un enfoque de derechos humanos, entender que hay personas que hablan lengua de señas. Y entonces tenemos a las personas sordas. ¿Y quién es una persona sorda? A ver, acá podemos decir, sí, una persona sorda es aquella que no habla y que no oye. Entonces, muchas veces, y aquí el término, y a veces uno se puede confundir, es mudo, sordito. A ver, es peyorativo llamarlos con un nombre diminutivo, decir cieguito, sordito. Y eso más o menos sería como que yo dijera, sí, las mujercitas. Eso no es un término correcto, o como que posteriormente dijeran, sí, fíjate, y llegan a contarles a sus amigos, a su familia. Fíjense que estuve en un video, una clase, y entonces un hombrecito la estaba dando, y yo decir como, ¿cuál hombrecito? Yo soy hombre. Entonces, digamos, esos términos en diminutivo no son correctos. Entonces, decir sordito, mudito, enfermito, cieguito, eso no, porque eso responden, como hemos visto, a un enfoque lastimero, como decir como, ay, no, pobrecito. Aquí, por ejemplo, en esta lámina decíamos que dice que sufre o que padece. Eso tampoco, sino se dice que tiene una discapacidad, porque cuando decimos que sufre o que padece, y me salió enfermo el niño, ¿y qué tiene? Es sordo. Si no, no salió enfermo. Puede ser muchas veces que por una enfermedad tenga algún tipo de discapacidad, eso sí, pero no es una enfermedad en sí. Entonces, una persona sorda es una persona, aquí voy a ver esto y muy rápido lo voy a comentar, pues digamos, tenemos en 3 etapas se puede adquirir la sordera. Una puede ser hereditaria, es decir, que dentro de los genes ya hay una predisposición genética para que la persona sea sorda. La segunda es congénita, es decir, en el proceso de formación de la madre cuando está embarazada, pueden haber algunos factores que puedan adquirir la discapacidad, como medicamentos ototóxicos que dañen el oído o drogas o alguna enfermedad. Y la tercera es cuando el bebé nace y es adquirida, y puede ser en 2 tiempos, prelingual o postlingual. Es decir, prelingual antes que el niño desarrolle una lengua materna y ahí adquiere la sordera, o postlingual como nosotros, por ejemplo, que tenemos una lengua materna, el español, ya hablamos, una lengua oral, y posteriormente adquirimos la discapacidad, ahí sería una sordera prelingual. Entonces, a ver, una persona sorda es una persona que tiene, y aquí fíjense que dice persona sorda con S mayúscula, porque eso quiere decir que la lengua materna que tiene es la lengua de señas y no es el español. Muy a que nazca aquí en El Salvador, pero muchas veces las personas sordas no saben español porque no han tenido esa referencia auditiva para poder reproducir oralmente.
Entonces, por lo tanto, solo el término apropiado es persona sorda. Una persona con discapacidad auditiva va a ser una persona que tiene su lengua materna como nosotros y posteriormente adquirimos la discapacidad. Ahora, sí, vamos a ir aprendiendo lengua de señas y el término correcto es lengua de señas o lenguaje de señas. Bueno, el término correcto es lengua, porque el lenguaje es la capacidad que el ser humano trae para que podamos nosotros expresarnos. Pero la lengua es el conjunto de estructuras, de signos, hay un acuerdo social de gramática y todo eso. Entonces, nosotros no decimos como el lenguaje español, el lenguaje inglés, sino decimos la lengua española, la lengua francesa. Entonces, vamos a aprender un poco de lengua de señas salvadoreña. Y esto también muchas veces las personas se hacen esta pregunta. ¿Y es universal la lengua de señas? Y no. No, porque en cada país hay una lengua de señas completamente diferente y eso responde a la cultura de cada país. Entonces, por eso, mire, ¿por qué no hacemos mejor una sola lengua de señas? Eso sería decir como, ¿y por qué no hablamos todos inglés? Si es como uno, o chino, si son como los idiomas que más se hablan, ¿no? ¿Por qué no hablamos todos español? Eso responde también a nuestro entorno. Entonces, no, cada país tiene su propia lengua de señas. En el caso de El Salvador, se llama lengua de señas salvadoreña LESA. Ahora, los componentes de la lengua de señas son el vocabulario, es decir, las palabras que vamos a aprender como mamá, casa, etcétera, porque no todo es deletreado. Es decir, esto se llama alfabeto dactilológico o alfabeto manual y no voy a decir, por ejemplo, siempre casa, papá, porque si no sería decir como, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, y sería solo todo deletreado. Sino que hay un vocabulario, por ejemplo, si yo digo acá no utilicé para nada el alfabeto dactilológico. Entonces, por ejemplo, yo me voy a comer y después, bueno, hay que esperar un ratito, pero a dormir. Esas son las señas, el vocabulario. Además, también tiene una gramática, es decir, hay una forma, y CVG. ¿Qué es eso? Eso es comunicación visual gestual. Eso quiere decir que yo no voy a hablar puro robot, sino que también voy a ir haciendo algunos como entonaciones, digamos, cuando nosotros hablamos, pero en lengua de señas, CVG quiere decir la expresión facial. Es sumamente importante la expresión facial cuando estamos aprendiendo lengua de señas. Y también la expresión corporal. Entonces, estos tres componentes hacen la lengua de señas. Bueno, ahora sí, aprendamos lengua de señas salvadoreña. Y es como, puchica, hoy sí, tanto que hemos esperado. Y acá también quiero que entendamos como quiero que entendamos que lo quiero llevar como una ruta, digamos, que comprendamos que la lengua, que todos somos completamente diferentes, pero en una sola cosa sí somos iguales y en derechos humanos. El término correcto es persona con discapacidad y el tipo de discapacidad, porque eso es también importante, cómo nos referimos, porque eso denota con qué enfoque estamos viendo a esas personas, cómo nosotros, cómo concebimos. Y las personas sordas hablan lengua de señas. Y entonces es sumamente importante porque al aprender lengua de señas estamos como rompiendo esas brechas de comunicación. Ahora, quiero que vamos a aprender un poco de lengua de señas. A ver, también si tienen como algunas preguntas de todo esto que hemos estado viendo, pues pueden dejarlas ahí y podemos ir conversando, vamos a ir platicando. Tenemos como unos 15 minutitos, a ver si nos da el tiempo, para que podamos ahora aprender un poco de lengua de señas. Entonces, a ver, como hemos visto, uno de los componentes es la expresión facial y es sumamente importante para esta primera que vamos a ver. Cuando nosotros vemos a una persona,
Y lo primero que hacemos es saludarla. Entonces vamos a aprender a decir hola. Entonces la primera seña es hola. Entonces, a ver, también ustedes por ahí haciéndolo. Y entonces es importante la expresión facial porque yo no llego donde alguien y le digo, sino con una sonrisa, se puede subir un poco también las cejas. Hola. A ver, aquí quiero hacer como un poco de un paréntesis y si pueden ustedes compartir esta conversación, quisiera llamarle más que como una clase, porque también quiero que ustedes me estén preguntando posteriormente y que compartan esta conversación para que más gente pueda saber de este tema, para que podamos ir construyendo juntos una sociedad inclusiva, algo que es tan necesario, para que comprendamos que somos completamente diferentes, para que no veamos a las personas con discapacidad con lástima, sino que son personas que tienen derechos y como derechos también para que aprendan a llamarles de una forma correcta y no sigamos mencionándoles que son unos enfermitos o que son inválidos, sino que vayan adecuando, digamos, este vocabulario a una forma con un enfoque de derechos humanos y también para que aprendan lengua de señas y se motiven. Entonces, si ustedes pueden compartir esto con sus familiares, con sus amigos, con sus novias, para que podamos hacer una sociedad más inclusiva. Entonces, a ver, como les repito, la primera seña que vamos a ver es hola. La segunda puede ser buenas noches. Entonces, estos se van cerrando los dedos acá y simulan como la oscuridad de la noche. Ahora sí, veo a una persona sorda. En la tarde será buenas tardes. Buenas tardes. O buenos días. Buenos días. Ahora, a ver si lo intentan ustedes ahora. Digamos, hola, buenas noches. Bueno, no lo veo, pero me imagino que sí lo están haciendo muy bien. Ahora, para decir a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Será con las palmas, con los dedos cerrados acá, y en el pecho se hace hacia adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digamos, no hay una forma para decir cómo estás y otra forma para decir qué tal, sino esta es ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué tal? Y aquí también, por ejemplo, si subo las cejas, eso quiere decir que es una pregunta. Entonces, como estábamos viendo que tiene que hay como una gramática, entonces digamos, esa es la forma de las preguntas y también la expresión facial, el CBG, acá subiendo las cejas. Aquí, ¿qué tal? Entonces podemos responder bien. Y como aquí como les repito, la CBG, la comunicación visual gestual o las expresiones faciales son de suma importancia. Entonces esto es bien, pero para decir muy bien es con más énfasis. Entonces no puedo decir, si me preguntan como, y yo respondo, no, debe de ser coherente el rostro con la seña. Entonces acá será mal. Aquí Elsie Guzmán pregunta, ¿es lo mismo usar la mano derecha o la izquierda? Es una muy buena pregunta, muchas gracias. No importa. Entonces si yo digo como buenas noches o buenas noches, no importa. Si digo hola, la otra forma, hola, con la otra mano, no importa. Aquí hay una mano que es más activa que la otra y es casi siempre la derecha, dependiendo. Hola,
¿qué tal? Buenas noches o buenos días. Entonces, ¿cómo respondo? Digo bien o mal. Súper mal. Bueno, que espero que esa nunca sea como una respuesta tan seguida. La otra puede ser más o menos. Más o menos. Ahora, también podemos decir mucho gusto. Mucho gusto. Entonces, las palmas de las manos se hacen acá. Y como repito, tiene que ser coherente la expresión facial con la seña. Entonces será con una cara amena, sonriente, aunque quizá a quien conozcamos no nos dé mucho gusto en ese momento, pero sí, hola, mucho gusto. Y también podemos, creo que el alfabeto dactilológico, el alfabeto manual es como bastante difundido. Ustedes también pueden entrar a nuestra página en Facebook, que es Academia, a ver, Enseñas El Salvador, perdón, Enseñas El Salvador. Pueden entrar y ahí vamos a dejar el alfabeto dactilológico para que ustedes lo puedan aprender y mencionar cómo se llaman. Por ejemplo, para decir yo me llamo, es con estos dos dedos y se hace acá. Mi nombre es. Mi nombre es. Y aquí como hacía la pregunta, que si importa la mano, no. Puede ser con esta o con esta. Mi nombre es. Mi nombre es. Y si yo le quiero preguntar a usted cuál es su nombre, le diré, ¿cuál es su nombre? Y recuerden, siempre haciendo como el gesto de la pregunta, ¿usted se llama Claudia? Si hay alguna Claudia, dice sí. ¿Usted se llama Claudia? ¿O cómo se llama? Entonces, acá, mi nombre es, o ¿cuál es su nombre? Y ahí puede ustedes decir, por ejemplo, yo me llamo, ¿cómo se llama? Y ustedes me deletrean su nombre. Y después digo, mucho gusto. A ver, aquí Alonso Castillo dice, hablar lo que estás diciendo con las manos es incorrecto o se puede tomar a mal. ¿Qué estás diciendo con las manos? A veces no. De repente, algunos sordos sí dicen, por ejemplo, como decir, mucho gusto, hola, ¿qué tal? Como exagerar lo oralizado. A veces sí. Quizás es mejor como decir solo ol y no la, sino, bueno, perdón, aquí. Y no decir toda la palabra. Entonces depende, hay algunos sordos que sí les gusta, algunas personas sordas que sí les gusta que estén como oralizando, algunos prefieren que no. Ahí depende la persona sorda. Ahora, también vamos a aprender algunas señas, por ejemplo, como decir yo trabajo, es decir, yo trabajo, y vamos a ver algunas señas. Si ustedes también pueden poner como algunas profesiones que ustedes tengan y vamos a ir aprendiendo esas señas que sean como de su interés para que hagamos también esto como un poco interactivo y podamos ver qué señas sean como más del interés para ustedes. Entonces, a ver, quizás de alguna básica poder mencionar como doctor, por ejemplo. Entonces, esto como por el estetoscopio, yo soy doctor. Yo trabajo como doctor. O también pueden decir, yo soy estudiante. Entonces aquí más o menos es como, porque uno agarra como sus cuadernos y los lleva acá. Entonces, correcto. Ahí dice Bessie Piñate, yo soy estudiante. Es decir, yo soy estudiante. Yo soy músico.
Ah, qué bonita profesión, mire, esa está bien. A ver, acá puede decir yo trabajo y, digamos, no hay una palabra en sí para músico. Esto puede ser música, pero puede decir yo trabajo. Ahí va a depender, sí, sí. Yo, entonces, a ver, otra vez con esto de yo soy músico. Yo, esos podrían ser. Docente, entonces con el dedo índice nada más por acá. Y yo soy docente. Ahí, Alonso Castillo. Hola, un saludo, Alonso. Soy periodista, dice. Esto es periodista y esto es más o menos como por el micrófono y entonces hace la pregunta, ¿y usted qué piensa del acontecer político nacional? No sé qué, y ya le responden. Entonces, por eso es periodista. Periodista. O, por ejemplo, también esto es la señal de comunicaciones, con la letra C y por acá. También. A ver, ¿cómo les puedo decir a una persona que se cuide del coronavirus? Así. Aquí podemos decir tú, cuidado, esto es cuidado. Por ejemplo, si ya me voy, cuando le dije, sí, mucho gusto, adiós, cuídese. Entonces, y esta es la seña de coronavirus. Lávese las manos, por ejemplo. Ingeniero. Una forma es con la letra I, que ustedes pueden aprenderse el alfabeto dactilológico, esta es la I, y haciéndola acá. Ingeniero. O también puede decir, esta es la letra N y G. O ingeniero. A ver, también quizás podríamos ver, digamos, licenciatura. Por ejemplo, yo estudio, podemos decir, licenciatura, entonces la L, la I y la C. Licenciatura en comunicaciones, por ejemplo. O yo estudio licenciatura en música. A ver, también vamos a aprender quizás, ustedes estén como un poco relacionados con la química, matemática, un poco de eso quizá. Vamos a ver también un poco de señas como química. Esta es una seña bastante chiva, a mí me gusta. Esto también es la letra G, pero puede ser como los tubos de ensayo y química. Ahora, a ver, también quisiera si entramos como a una dinámica y entonces lo que podríamos hacer es ustedes sigan escribiendo qué profesión son y nos mandan un video, ya puede ser en Instagram o en Facebook, y ese video lo vamos a compartir. Si ustedes pueden subirlo ustedes en sus historias de Instagram y etiquetar a la academia, y nosotros pues lo vamos a compartir también, y pueden hacer presentarse, decir como hola, y ahí depende qué hora sea, como buenos días, hola, buenas tardes, y pueden decir yo me llamo, y revisan el alfabeto dactilológico, se lo aprenden. Aquí un poco de cuidado con cuál alfabeto. En la página de la academia lo vamos a poner como primera. Cuando lo entren vamos a hacer, ¿cómo se llama? Dejar pineada la publicación para que sea lo primero que ustedes vean al entrar. Se aprenden el alfabeto. Pueden decir como hola, buenos días, buenas
tardes o buenas noches, yo me llamo, y después dicen yo soy estudiante, y pueden decir de la carrera, por ejemplo, alguien, Bessie me parece que dijo que era estudiante, si dice de qué carrera es también. Psicología. Entonces, psicología con el dedo índice se pone acá y se hace como una U, digamos, con la palma hacia afuera y se pone aquí atrás. Y si se fijan, acá se dibuja la imagen del sigma, del símbolo de psicología. Psicología. Entonces, yo estudio licenciatura en psicología. ¿Cómo se dice soy estudiante de geofísica? Eso es muy interesante. Sería yo estudiante o yo estudio, también puede ser yo estudio. A ver, aquí la seña de geofísica en sí no existe, pero podríamos hacerla como tierra, como la letra F. Digamos, esto podría ser como el vector física. Entonces, geofísica. Yo estudio geofísica. Técnico, a ver, la palabra de técnico es, aquí está un poco difícil esta seña, pero vamos a ver. Es con este dedo, con el dedo de medio, este de aquí. Ese se hace un poquito hacia adelante y se pone acá. Y esto es técnico. Vamos a ver, por acá. Técnico en servicios. Esto es como, hola, pase adelante, ¿qué va a querer? Sí, esto es servicio, amabilidad también, servicios. Y esto es turismo porque esto es como pasear, como que va por allá visitando. Entonces, puede decir, yo soy técnico en servicios turísticos. A ver, habían algunas más ahí, quiero ver. A ver, otra seña podría ser matemática. Entonces, como estos cuatro acá y esta forma así, porque se hace o se simula el cuaderno cuadriculado. Matemática. Matemática. Bueno, informática también. Vamos a ver si puedo decir licenciatura en informática o ingeniería informática. Se hace la computadora. Bueno, ¿y ustedes qué son? Ustedes usan libros. Por ejemplo, sería, ¿cómo dirían? Libro de matemática. Si este es libro, y posteriormente digo, libro de matemática. Matemática, acá. Libro de matemática. A ver, geociencias también. Pues digamos, no existe tampoco la seña, pero podríamos decir geo, y esta es la seña de ciencia. Y cuidado, no se vayan a confundir, porque esto es ciencia y medio ambiente. Es mucho más grande. Y también la expresión facial y ciencia. Entonces, más o menos, nosotros cursamos la materia de salud. Es como que uno está enfermo, pero después uno está como más pollón, tiene salud. Entonces, ciencia, salud y medio ambiente. ¿Cómo podemos decir que tenga un lindo día?
Esta es la señal de día y es como pues el sol cuando está en su cenit y después ya en la tarde y es el día. A ver, y ahora también, bueno, ya vimos la señal de cuídate y adiós. Entonces, a ver, si ustedes, como les repito, bueno, ayúdenos uno a compartir esta conversación que hemos tenido, compartir. Y también, sí, ustedes desde sus Instagrams o en Facebook también, y nos escriben y hacen un videito y nos los envían presentándose diciendo, hola, yo me llamo, o buenos días, y yo estudio y dicen tal profesión o carrera. O que ahora, y también pueden decir, por ejemplo, esto es, me gusta la lengua de señas. Ahí Jacqueline hace una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo podemos diferenciar el plural y el singular? Ahí eso depende. A veces los plurales se hacen dos veces, pero no hay como una diferencia por decir algo. Quiero decir, yo digo casas, digamos, esto es casa, casas. Si yo digo carro, carros, carro. Si yo digo persona, personas. Entonces, más o menos, ahí depende qué palabra sea. Para pluralizarse, se va a hacer dos veces. O a veces se hace un movimiento en círculo. Por ejemplo, amigos. Esto es amigo, amigos, el plural. Entonces ahí depende qué palabra sea, pero la gran mayoría se hace dos veces. ¿Cómo sería? Aún estoy aprendiendo lengua de señas. Yo. Esto es todavía o seguir también. O aún. Y esto es aprender. Entonces más o menos como la letra A. Y acá, aprender. Se puede decir lengua de señas como lo vimos. O puedo decir yo todavía aprendo señas. Ese podría ser una, como diría, licenciatura en inglés. Inglés. Esta es la seña para inglés. Entonces con estos dos dedos acá, inglés. Después puedo decir yo hablo inglés. Bueno, quizás por ahí podríamos ir dejando esto. Bueno, aprender lengua de señas es aprender un idioma más. Entonces, los motivos para que se animen a este excelente mundo, la verdad es que yo aprender lengua de señas me cambió completamente la vida. Como les repito, creo que si no hubiera aprendido lengua de señas, no hubiera conocido personas fabulosas, excelentes, sus historias, sus vivencias, y además también sentirme tan grato de poder ayudar y servir. Entonces, les animo para que ustedes puedan aprender lengua de señas y podamos hacer una sociedad más inclusiva, donde de verdad las diferencias como seres humanos, porque es una característica esencial de ser seres humanos, ser diferentes, no importen. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas en general de lo que hemos estado conversando. Correcto, ahí también pueden con la página de GRSS y enviarlos ahí y
podamos seguir conversando y aprendiendo. Entonces, no sé si alguna pregunta anteriormente que se me haya escapado quizás en los comentarios. Bueno, ahí saludos también a las personas que estaban diciendo que sí, que estaban compartiendo esta conversación. María Velázquez Vela dijo, volvamos al cuadro de inclusión y de todo eso ya estamos limitados nosotros para desarrollar alternativas de apoyo al dejar fuera al alumno. A ver, quizás dice colocar las manos para hacer las señas varía. No, eso lo contestamos también que no importaba si es derecha o izquierda. Cualquiera de esas se puede. Dice, ¿hay diferencia en la lengua al dirigirse hacia niños o adultos? Digamos, podría ser porque no hay una diferencia, no. Es decir, la lengua de señas es igual, pero digamos, un niño puede ser que nos entienda menos, porque digamos, lleven ese proceso de aprendizaje, pero no varía. ¿Cómo se hace para decir los nombres? Bueno, el alfabeto dactilológico quizás para aprenderlos es como bastante largo, pero también en la página de la academia hemos hecho varias clases y hemos tocado este tema y otros más y ustedes pueden entrar y hay clases gratis que hemos dejado ahí. Entonces pueden entrar y verlas, compartirlas también para que podamos ir difundiendo estos temas de inclusión de lengua de señas. Ahí están y ahí enseñamos el alfabeto dactilológico y como les digo vamos a subir para que el alfabeto, como para que ustedes nomás entren, vean y lo puedan aprender y compartir. Vamos a ver qué más dice por acá. Muchos como usamos el término mongolito. ¿Sí? Si lo hacemos de palma hacia arriba o a la otra persona. No si lo hacemos de palma hacia la otra persona. Aquí, por ejemplo, dice María Velázquez comentaba algunos especiales, discapacitados, sordos, usamos como el término mongolito, sí, y justo lo que estábamos hablando, esos términos no son apropiados, sí, sino persona, siempre antes que todo reconocer que son personas. Elsie Guzmán decía hay personas, correcto, personas sordas, el término correcto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que pues por ahí estamos. Ahí dices Alonso Castillo. Saludos Roberto y te felicito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad también por que se interesen y también agradecer a GRSS por hacernos esta invitación. Aquí quisiera también decir que estamos en una fecha especial, porque esta semana ha sido la Semana Internacional de las Personas Sordas y es un momento especial para visibilizar, para que estas personas reconocerlas, que son tal y cual como nosotros, solamente que tienen un idioma diferente, tienen los mismos derechos. Y por eso, un derecho fundamental es la lengua de señas. Y la lengua de señas ha sido reconocida por esta asamblea como patrimonio de las personas sordas, como lengua oficial de las personas sordas, la lengua de señas salvadoreña. Entonces estamos como en un proceso, hace falta todavía que el segundo periodo de la asamblea, o sea, por los que van a venir, los nuevos diputados, para que dentro de la Constitución sea reconocido como lengua de las personas sordas. Entonces, eso quiere decir que nosotros también tenemos que aprender, porque será lengua hasta septiembre,
es importante que se celebra la Semana Internacional de la Persona Sorda, el Día Internacional de la Lengua de Señas, que es el 23 de septiembre, y además el 30 de septiembre se termina con el Día Internacional del Intérprete y los intérpretes de lengua de señas. Entonces, digamos, esto es como de suma importancia. Hemos estado como de fiesta, digamos, por esto de reconociendo y luchando por los derechos de las personas sordas, la lengua de señas, y así es que un agradecimiento especial a GRCS y todo su equipo que han estado coordinando para que podamos hacer esto, difundir la lengua de señas y que se reconozca que somos personas y como personas tenemos derechos y que más las personas sordas a tener, a poder acceder a sus derechos en lengua de señas, en su propia lengua, es decir, derechos de salud, de educación, etcétera. Bueno, queremos agradecer a Roberto, ¿verdad? Por su tiempo. O sea, la verdad es que eso nadie se lo está retribuyendo a él, así que muchas gracias, Roberto. De igual forma a todos los presentes en este Facebook Live, muchas gracias, en serio. Bueno, igual como él mencionaba, a difundir. Entonces, porque esto es muy importante, la inclusión en lo personal la considero algo, un factor determinante para poder ir haciendo cambios pequeños en nuestra sociedad, ¿no? Así que, bueno, a escuchar y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de ahora. Así que, bueno, para terminar, como les mencionábamos, entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a este Facebook Live. Procederemos a la lectura de un pequeño reconocimiento que le tenemos acá a Roberto, ¿verdad? Que, que dicta de la siguiente manera. Dice, el capítulo estudiantil IEEE Geoscience en Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente reconocimiento a Roberto de Jesús Landaverte Villacorta por su participación como ponente en la Masterclass Online denominada Lengua de Señas Salvadoreña LESA, Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2020. Firman el doctor Iván Alvarado, presidente de IEEE Sección El Salvador, Bachiller Andrea Moreno Estrada, presidenta IEEE GRSS, capítulo estudiantil, y el ingeniero Carlos Pocasangre, consejero IEEE GRSS, capítulo estudiantil. Entonces, eso es un pequeño reconocimiento para usted, Roberto. Muchísimas gracias, en serio. Y antes de finalizar aquí la transmisión, nuevamente agradecerle a todos los que nos regalaron de su tiempo, ¿verdad? Entonces no olviden que puedes encontrar este webinar en el YouTube, en nuestro canal de YouTube de IEEE GRS US. Además, queremos invitarlos a estar pendientes de nuestras redes sociales que se muestran ahorita en pantalla, donde publicaremos sobre la segunda edición de nuestro congreso como capítulo estudiantil a realizarse los fines de semana de octubre 17, 18, 25 y 31. Y vamos a tener un cierre bastante bonito el domingo 01 de noviembre. Así que tendremos actividades técnicas y ponentes de diversos países para que ustedes se mantengan pendientes, ¿verdad?, de nuestra actividad. Y sin más que agregar, muchísimas gracias nuevamente y que pasen una feliz noche.